Shalom, shalom. Gracias, Damari, por este pase que tú me das. Y saludo a todos los que están siguiendo este trasnoche, esta vigilia, que indudablemente que va a bendecir y marcar nuestra vida. Me siento bendecido que se me considere para poder traer palabra de Dios, un mensaje que hable a nuestros corazones, a nuestra vida. Me bendice la iniciativa de GCP al convocarnos a toda la congregación en esta instancia para esto tan bello, que es poder estar reunidos en un tiempo difícil, en un tiempo complicado. Pero cuando queremos, cuando tenemos necesidad y dejamos que nuestra necesidad nos lleve a las plantas del Señor, podemos realizar estos sacrificios de acción de gracia, sacrificios de alabanza, porque el Eterno es merecedor de todo esto. Me voy a permitir citar en Primera de Crónicas, capítulo 15, algunos versículos solamente del capítulo, para como introducción traerlos a ustedes, para poder hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. En el libro histórico de los Reyes, Primera de Crónicas, en su capítulo 15, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Indudable, esto David lo hace congregando al pueblo, reuniéndolos allí para dar esto que es casi perpetuo. Esto quedó dado, nada más que David está tomando lo que Dios le había ordenado a Moisés. ¿Cómo podía ser el traslado del arca? Pues bien, a manera de introducción, el arca había sido reconquistada por los ejércitos hebreos, israelitas, y habían sido quitados a los filisteos en una guerra memorable, donde Dios les entregó a los enemigos en manos de David y su ejército. En forma posterior, y debido a la distancia del lugar de batalla a la ciudad de David, ¿no es cierto?, aparece un hombre, Abinadab, ¿no es cierto?, que el arca es dejada allí, en su hogar, y con el firme propósito de David algún día tomarla y llevarla en forma final hasta Jerusalén, donde entendía David que nunca debía haberse movido, estar allí en la ciudad donde Dios ya estaba dando a entender que allí iba a estar la morada de Dios y el arca y el futuro templo. No nos olvidemos cuando Dios empieza a dar los terrenos y los límites, ¿no es cierto?, apunta directamente al lugar sagrado y santo donde iba a estar depositada el arca. No era bueno, David lo entendía, y David se apasiona un tanto cuando el arca ya está bajo su dominio y su propiedad, ¿no es cierto?, y se traslada hasta aquella ciudad para tomar el arca y volver con ella. Pues bien, lo hizo tan apasionado que dice la Biblia que usó maderas nuevas, construyó un carro, y aparece el nombre de dos boyeros, entre ellos de hijos de Abinadab, entre ellos Usa, que cobra un renombre en la historia bíblica, debido a que cuando van caminando con el arca, el carro, ¿no es cierto?, se atasca, los bueyes no pueden continuar, y en un momento accidentado parece que el arca se va a venir a tierra, se va a venir al suelo, y trayendo todo lo que habría sido un desenlace fatal para la estructura del arca y para lo sagrado que era el arca para el pueblo. Nótese una cosa, de que David, en este primer intento de llevar el arca, David no tiene una actitud pasiva de rey, sino que él está fervoroso con todo el pueblo porque reunió a Israel para esto, y ellos fueron testigos de lo que aconteció. Pues bien, sabemos perfectamente que cuando el arca se va a venir al piso, Usa, hijo de Abinadab, ¿no es cierto?, toca el arca para que no se venga abajo, e instantáneamente murió. Trajo un temor al pueblo, y no solamente al pueblo, sino que también a David. Y David entendió perfectamente el error
inconscientemente a primeras que él había cometido. Él estaba transgrediendo una ley sacerdotal, él estaba transgrediendo la voluntad de Dios. Dios había destinado de que el arca fuera transportada solamente por orden del sumo sacerdote y debían de cumplir también algún rito no menos importante a los sacerdotes que iban a transportar el arca. Dios quería que el arca descansara sobre los hombros de los sacerdotes, que es lo que hizo David. Construyó un arca para que, construyó un carro nuevo tirado por bueyes para que fuera trasladada el arca, y esto a Dios no le pareció. Tal vez Dios lo miró vio la buena intención de David, pero David lo entiende perfectamente, y en lo que hemos leído, él declara conforme a la costumbre del templo y conforme a los sacerdotes. Yo creo que para esto tuvo que haber un concilio y todo, ¿no es cierto?, donde lo conversaron y lo hablaron. Y dice que el arca debe ser llevada solamente por levitas, porque a ellos ha escogido Dios para que les sirvan perpetuamente. Estaban considerados, nosotros sabemos lo que Leví significa para Dios. Al hablar de levita es hablar inmediatamente de aquellos que obran oficio religioso en el templo en forma perpetua. La descendencia de Leví fue escogido para esto, y fueron separados de todo lo que era la parte material, fueron separados de la guerra, fueron separados de muchas cosas. Aún en sus vestimentas los levitas vestían en forma muy especial, sus matrimonios eran en forma especial, su educación, la alimentación, todo era diferente. Y Dios encomendó a ellos que solamente ellos podían ministrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote podía estar allí una vez al año en presencia del arca, que simbolizaba el pacto, simbolizaba la presencia de Dios. Entonces David entendió que había transgredido algo que había escrito Moisés, ordenado por Dios, y Dios ya había aprobado. No nos olvidemos que por 40 años el arca anduvo por el desierto levantando tienda especial para ellos, y todo esto lo hacían los sacerdotes. Pues bien, quiero dejar hasta allí la historia, pero quiero que nos marquemos muy bien en lo que es la presencia de Dios y sobre quiénes va a andar la presencia de Dios. La presencia de Dios, obviamente, con la muerte de Jesucristo, se rasga el velo del templo, simbolizando que de allí ya no era morada. Jesucristo ya había dicho antes, en vida, antes de ser crucificado: ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre. Jesucristo lo había dejado muy en claro: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su propio cuerpo, pero también habló Jesús de la destrucción total del templo. Llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, ¿qué problema habría sido, mirado desde el punto de vista de pacto, si el templo es derribado y aún la presencia de Dios hubiese estado allí en ese lugar? Habría sido tremendo. Yo creo que estaríamos hablando de un pacto que ya se habría venido abajo. Estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de que Dios tuvo un defecto allí. Pero Dios fue tan perfecto que consideró la muerte de Jesucristo, y hasta que el año 70 fue destruido completamente el templo. Ahora, fíjense una cosa: el problema que hay cuando se va a destruir el arca, en el pasaje bíblico que hemos leído de David, ¿qué habría ocurrido? Tal vez ante la esencia de Dios nada, pero en la relación Dios-hombre habríamos tenido un problema bastante grande, porque para el hombre significaba la presencia de Dios, significaba el pacto, significaba la promesa de Dios vigente, que estaría con ellos, habitaría en el pueblo. Entonces, ¿qué problema habrían tenido en ese momento? Dios sabe hacer muy bien las cosas. Con la muerte de Jesucristo, ¿no es cierto?, el templo del velo se rasga en dos, en los años 33, 34, y, ¿no es cierto?, en el año 70 el templo es completamente destruido, y la pregunta es: ¿qué ocurre con la presencia de Dios? ¡Qué tremendo! Pues bien, alguna razón muy importante tenía, sí, en lo que está hablando David, cuando él declara, tomando la instrucción de los sacerdotes, tomando la instrucción de Moisés para Aarón y de Aarón para el pueblo y para todos los levitas. David no está tan lejos cuando dice: el arca del pacto solamente tiene que ser llevada por los levitas,
porque en ellos hay consagración y lo harán en forma perpetua. ¿Qué es lo que ve David? En el sacerdocio ve consagración perfecta, ve consagración íntegra. Están apegados a la palabra de Dios, están en uso de la ley de Dios, la Torá, la llevan en sus manos, la llevan en su mente, se visten como Dios les había ordenado. Pero no estaba Dios dispuesto a que esto se cambiara, por muy nuevo que fuera el carro, por muy consagrado que estuvieran los bueyes, por muy buena intención que haya tenido Usa con su hermano que estaban para esto, por muy buena intención y honrado que se haya sentido Abinadab, después de tener el arca y que sus propios hijos guíen el arca, o sea, Dios no pone la mirada donde nosotros sí la ponemos. Nosotros como líderes quisiéramos que todos fueran llenos de la presencia de Dios. Nosotros como líderes quisiéramos que algunos hermanos fueran dotados de dones, de talentos para que sean un uso agradable a la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no puede habitar en cualquier parte. La presencia de Dios no puede posarse en cualquier templo. ¿Qué es lo que busca Dios? Dios no está buscando un traje nuevo, Dios no está buscando una persona con cierta edad, Dios no está buscando a los más vigorosos, Dios no está buscando a los mejores hombres con la mejor salud dentro del templo, dentro de la congregación, para que sean portadores de la presencia de Dios, para que sean templos del Espíritu Santo. No, lo que Dios está buscando y ve detenidamente es la consagración, es la preparación que yo tengo en mi relación con Dios. Luego de eso somos llenos del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, los grandes avivamientos han venido después de una oración, han venido después de una búsqueda, han venido después de una consagración. Desde los días de Pentecostés, una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, desde los días del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, no cayó así de la noche a la mañana, no se fue al lugar más importante y más específico de la ciudad de Jerusalén donde se celebraba esta fiesta, no. La presencia de Dios cayó donde habían 120 hombres que llevaban días orando y esperando lo que no conocían. Es solamente esperando la promesa de Yeshua antes de ser elevado. Él les dijo: me seréis testigos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense en una cosa. Jesucristo resucitado se aparece a los discípulos en un hogar cerrado y dice que cruza la muralla y habiendo soplado dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero aún así Jesús, a los días después, 30, 40 días que fue ascendido al cielo para no volver más en forma física, ¿no es cierto? Él les dice: me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, y serán poderosos, van a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que había en los hombres? Los hombres tenían la promesa. Una cosa es la promesa y después de la promesa viene la búsqueda. La iglesia tiene la promesa. La promesa de Dios es inquebrantable. Estará con nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios, en el Espíritu Sagrado de Dios, en ese Espíritu, en ese aliento, en ese fuego consumidor que se mueve en nosotros, no se mueve en forma exterior, en el exterior fuera de nosotros, no, se mueve en nosotros. Allí está, porque la presencia de Dios no está para ser transportada en un arca, no está solamente en un pináculo del templo, no está solamente en el altar desde donde predicamos la palabra de Dios. No, la presencia de Dios se mueve donde están los consagrados. Si yo me consagro, si tú te consagras para Dios, tú eres templo del Dios viviente. Dios quiere habitar en nosotros, quiere usarnos con la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando logramos dominar esto, entendemos que no somos cualquier cosa. Fuimos escogidos, primero, con una promesa. Segundo, con la búsqueda, tras la oración, tras el ayuno, como te hayas dedicado y consagrado. Y luego de eso, viene el mover del Espíritu Santo. Fíjate una cosa, alguna vez alguien me dijo con respecto a este tema, pero el apóstol Pablo, sin haberse arrepentido, sin haber clamado, tuvo una conexión directa con Dios, con Jesús que se le apareció. Jesús le dijo, la luz le dijo: yo soy a quien tú persigues.
En eso estamos muy de acuerdo. Pero el mismo Señor le dijo a Pablo, se te dirá lo que vas a hacer. Y luego de eso, él fue lleno del Espíritu Santo. Después que se le habló, después que se le designó, después que se le escogió y se le eligió, vino la búsqueda de él y en forma posterior fue lleno del Espíritu Santo. Tú no te puedes acostar esta noche y mañana sin haber una búsqueda, ser lleno del Espíritu Santo. Mira, a mí me enseñaron que las cosas que llegan fáciles, en forma fácil, se pierden. En forma fácil se extravían. ¿Por qué? Porque no te costó pasión, no te costó, no hubo una consagración, no hubo un tiempo de desvelo, no hubo una búsqueda en la palabra de Dios, no adoctrinaste, no aprendiste. Entonces, cuando desconocemos las cosas es cuando nosotros no sabemos apreciarlas. Y cuando tenemos desconocimiento y ignorancia, no sabemos lo que estamos recibiendo. Ahora, el Espíritu Santo no se vale de buenas intenciones. David tuvo la mejor intención. Maderas caras, animales nuevos, 2 hombres dedicados para guiar ese carruaje. Pero a Dios no le gustó. Dios no estaba agradado. Y con la parte del problema físico, con la parte del problema del camino, cuando un hombre sin que estaba recibiendo órdenes se dispone a firmar el arca a causa de aquello, es cuando se encendió la molestia. La Biblia no dice molestia, sino que dice que se encendió la ira de Dios contra Usa. Contra Usa, digo. Y tuvo que pagar las graves consecuencia de una equivocación humana. Y David lo entiende. David entiende ahora que la presencia de Dios no está para andar en carruaje, no está para ser tirada por bueyes nuevos, no está para que 2 hombres que no sepan lo que están haciendo, ¿no es cierto?, que es más conocedor que los mismos levitas. Yo creo que cuando el arca vuelve nuevamente, son los levitas los que la toman, como Dios se lo había dicho a Moisés. Y es allí cuando empieza la fiesta, es allí cuando empieza la alegría. Ahora, donde está el arca, allí hay bendición. Donde está el arca, allí hay gozo y alegría. Cuando el arca estuvo con los filisteos no sabían qué hacer, tuvieron miedo y con pánico, con miedo devolvieron el arca. Cuando llegó a la presencia del arca, donde tenía que estar, comenzó la bendición. La presencia de Dios no está para posar donde hay desconocimiento e ignorancia. La presencia de Dios está para habitar donde hay temor, donde hay respeto, donde hay conocimiento, donde hay pasión por lo que se tiene. Dios miró con agrado la pasión que David tenía, pero no aprobó las equivocaciones. Ahora, ¿cuándo se transforma una fiesta esto? El traslado del arca, cuando David entiende quién debía llevar el arca. Dios nunca va a depositar de su Espíritu Santo en un lugar equivocado. Dios nunca va a considerar una fe en un hombre equivocado, que no sabe de consagración, que no sabe de dedicación y no sabe lo que es dar la gloria al único que merece brillar. Dios no comparte su plataforma de gloria con nadie. Él solamente tiene que ser alabado, exaltado. El nombre de Él es el que tiene que prevalecer por las generaciones. Y la presencia de Dios que está con nosotros, como profetizar a Jesús, es lo que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que saber vivir con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que saber vivir consagrados para Él, apegados a la Escritura, apegados a ese caminar antiguo que nos pidieron los profetas, de volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas, yo siempre le enseño a la congregación, es hacer la palabra de Dios como está escrita, no adulterada, no cambiada por hombre. Es atender a lo que Dios nos pidió que atendiésemos, exclusivamente lo que era consagrarnos para Él, vivir para Él. Y eso no significa renunciar
a nuestro deber material como padre. No, no, porque yo como padre no voy solo a la búsqueda de Dios, yo voy con los míos. Tú como patriarca del hogar que tienes, tú vas con los tuyos a la presencia de Dios. Tú no puedes dejar a nadie de la presencia de Dios, no puedes dejar a nadie fuera de la presencia y la cobertura de la presencia de Dios. Pero te vuelvo a repetir, Dios quiere andar con un corazón de rectitud, con un corazón que lo busca, con un corazón que se apasiona por Dios. ¿Cuánta gente sabe que Dios es bueno? ¿Cuánta gente sabe que es lindo ser lleno del Espíritu Santo? Pero un traje nuevo, una corbata nueva, un vestido caro, un abrigo comprado en las mejores tiendas no te asegura que eres un portador de la presencia de Dios. Ni tampoco la pobreza, ni tampoco que andes con los pantalones más feos que puedas tener. No, porque el hombre, según la palabra de Dios, no debe gozarse, ni debe exaltarse, ni gloriarse en la riqueza, pero tampoco en la pobreza. ¿Qué es lo que conmueve a Dios? La búsqueda de corazón, cuando somos sinceros, cuando más que mirar nuestra mala situación económica o nuestra buena situación económica, nosotros miramos a Dios por sobre todas las cosas, a Dios, cuando lo buscamos con amor, cuando vibramos de estar con Él, cuando vibramos por la palabra de Dios, cuando vamos al estudio sagrado de la palabra de Dios. Eso es la búsqueda, y cuando somos ya dotados de conocimiento, es cuando Dios comienza a hacer en nosotros obra por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre santo para siempre, su nombre que es por sobre todo nombre. No nos quedemos en buenas intenciones. No te quedes con formar hijos e hijas y creas que por el hecho de que tienen una buena intención van a ser llenos de la presencia de Dios. No creas que porque tú tienes una buena intención vas a ser lleno y vas a ser usado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mucho cuidado. El Espíritu Santo a nosotros nos debe convertir en adoradores. Y con nuestra gratitud podemos servir a Dios. No vayan a pensar ustedes que todos tenemos que ser líderes dentro de la obra del Señor. No, si Dios no anda buscando predicadores, Dios no anda buscando obispos, apóstoles, Dios no anda buscando a profetas, no. La Biblia dice que en estos tiempos Dios busca adoradores que le amen, que le busquen, que vayan tras sus pisadas y que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con todo mi ser, con todo, como Dios quiso que lo aceptásemos. El amén, el amén. Fíjate que los judíos en sus oraciones 3 veces declaran amén. Es una declaración de compromiso. Para nosotros el amén significa así sea. Para ellos, aparte de significarse así es correcto, venga a nosotros, así es. El amén es un acróstico judío que declara que Jesús, de que Dios es rey, es profeta, es Mesías. Y lo declaran así. Por eso Jesús en el Apocalipsis dice: yo soy el amén. Entonces te das cuenta, amado, Él está diciendo: yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy el Yeshua, el Salvador. Qué cosa más linda. Y Él, en la persona del Espíritu Santo, quiere habitar en nuestros corazones, quiere habitar en nuestras vidas, no en un auto lujoso, no en un auto pobre, no en una persona bien vestida, no en una persona mal vestida. Si esas cosas no conmueven a Dios, Dios quiere aprobar mi consagración. Dios quiere que cuando yo lo busque, Él sepa que mi búsqueda para Él es algo familiar. Nuevamente me está buscando el agradecido, nuevamente me está buscando al que yo sané, nuevamente me está buscando al que yo perdoné, al que lavé con sangre, al que lavé con sacrificio. O sea, que tu búsqueda sea algo familiar por Dios. Nuevamente está ante mis plantas el agradecido, el necesitado, está el que yo sané. Bendito sea el nombre de Dios. Que tu consagración, que tu búsqueda agrade a Dios, y luego serás lleno del Espíritu Santo. Jehová te bendiga.